Quiero también darle las gracias a todos los voluntarios que están en bienvenida, en seguridad y en limpieza también. Vamos a darles un fuerte aplauso. Y ellos se encargan de que todo esté en orden, esté desinfectado al principio, al final. Y de verdad, gente linda que viene y da de su tiempo y todo. Es un honor. También saludamos a los que nos están escuchando o viendo a través de Facebook o YouTube. Y vamos a iniciar esta tarde y quiero compartir un mensaje que está en mi corazón y se llama Mi única opción justa. Y quiero que pongan atención en esta foto que están viendo aquí en la parte de atrás, dos manos, una mano alcanzando a alguien que está en desventaja, en una situación difícil. Y esto es básicamente el corazón del mensaje que quiero compartir hoy. Y ahora más que nunca, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que necesitamos una ayuda real y verdadera? Es abrumador todo lo que está pasando, los sucesos, la información de los medios, la injusticia social, la inestabilidad económica, política, social, de salud y todo esto que trae como consecuencia preocupación, depresión y tristeza, ¿no es verdad? Hay mucha ansiedad, cada vez pasa algo diferente y parece que el árbol se está sacudiendo y hoy más que nunca necesitamos tener la perspectiva correcta. Como está pasando todo eso, tenemos un riesgo como personas y todos están bajo ese mismo riesgo, sean creyentes o no seas creyente. Hay tanta información, hay tanta opinión, hay tanta incertidumbre que podemos cometer el error de tomar la dirección equivocada o como dicen en inglés, podemos cometer el error de brincar a la carreta equivocada y dejarnos guiar por nuestras emociones y decir, sí, eso está mal. Y voy atrás y peleando por algo o creyendo algo o diciendo algo y casi la mayoría de la gente dice una opinión fuera de otra opinión. ¿Están de acuerdo? Los tiempos están inestables y tenemos que tener cuidado porque no sabemos muchas veces dónde estamos, a dónde vamos y mucho menos cómo llegar. Todos estamos en una posición vulnerable hoy en día. Y lo que está pasando hoy en día es realmente que el reino humano está colapsando y difícilmente el reino humano se pondrá mejor. Y no quiero sonar amarillista ni como el periódico de allá de México, La Alarma, ¿se acuerdan de La Alarma? No quiero sonar así, pero es la realidad. El gobierno humano no se va a poner mejor, tiene la tendencia de corromperse y de ponerse peor en cualquier lugar del mundo. No nada más en Latinoamérica o en Estados Unidos, en todos lados del mundo está esa tendencia, aún con las mejores intenciones. Pero para entender por qué todo esto está pasando, hay que saber y entender los inicios de nuestra historia, y lo podemos ver en los primeros capítulos de Génesis. Dios tenía totalmente otro plan diferente a lo que estamos viendo hoy en día. Pero el problema fue que la desobediencia humana y el deseo humano de convertirse en jueces, de definir qué es bueno y qué es malo. Hicimos nuestra voluntad, dejamos de creer en Dios y sufrimos las consecuencias y siguen pasando esas consecuencias y seguimos siendo jueces. Cuando el ser humano toma justicia en sus propias manos, tú o yo, por muy bueno que seamos, se convierte en injusticia. Hay una sola mano que está alcanzándonos o tratándonos de alcanzar para poder salir de donde estamos. Hemos fallado en crear nuestro propio sistema de justicia. Hemos fallado en tratar de definir las cosas que son buenas y que son malas. Porque muchas de esas cosas están basadas en mi opinión o en mi experiencia que es limitada y muchas veces equivocada. ¿Están de acuerdo? El reino humano es injusto, inestable y temporal. Y vivimos en un modo de autopreservación y de preocupación constante. Estamos afanados, tan ocupados con lo menos importante. Por eso iniciamos con ese versículo que Karen hizo favor de leer. Y tengo una traducción que me gusta mucho, la disfruto mucho leer porque es la traducción del lenguaje actual. Y síganme ahorita, ella la versión que leyó fue la Nueva Traducción Viviente, pero esta traducción del lenguaje actual es interesante por cómo lo pone. Dice en Mateo 6, 31, 34, ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide.
Vamos a leerlo otra vez. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagamos lo que Él nos pide. Dios nos dará a su tiempo todo lo que necesitamos. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día, ¿están de acuerdo? O sea, de verdad, despierta si hay algo nuevo. Hay algo peor, hay algo incierto. Por lo tanto, en otra versión que no está ahí, dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. No sabemos mucho ese versículo y lo hablamos mucho. Lo que necesitamos hoy en día, la única opción es su reinado en nuestras vidas. No veo otra salida, mis hermanos. No veo otra salida. La única salida es su reino. La única opción que tenemos, la única mano que nos puede sacar de donde estamos es la mano de Dios. La única solución es Dios y su reino. El reino humano ha prometido por siglos justicia, pero como resultado solo ha traído injusticia, y por lo cual no es posible alcanzar paz, porque sin justicia nunca habrá paz. Y sin paz, que es una verdadera estabilidad, un descanso permanente, es la ausencia de lucha o de guerra, no va a haber gozo, no va a haber alegría, satisfacción o llenura. Si no hay justicia, no hay paz, no hay gozo. Y hay tres cosas que debemos entender acerca de la injusticia. La injusticia está dentro de nosotros, de cada uno de nosotros. Tenemos esa tendencia de ser injustos, de definir cosas a nuestra manera, a nuestros propios intereses. Cuando el oprimido tiene el poder, se convierte en el opresor, y la historia lo demuestra. Siempre ha pasado así. Ustedes han escuchado el dicho, en México lo dicen mucho: la revolución no nos hizo justicia. Siempre pasa, el que está oprimido pasa al poder y oprime al otro. Y luego otro toma el poder y oprime al otro. Eso no era el plan de Dios. Y pasa en todas las realidades de nación, de negocios, en todas las transacciones humanas, en las familias, en todos lados. Y la otra, que es la tercera, la injusticia en una nación inicia en el hogar. Y ese hogar puede ser el tuyo o el mío. Es de donde la injusticia nació. Salimos y proclamamos: y es que no es justo, pero yo trato de una manera injusta a mis hijos, o a mi esposa, o a mi esposo. O no pago impuestos, o no respeto a la autoridad, pero quiero justicia. Es una necesidad la justicia, ciertamente. Pero ¿por qué el reino de Dios es la mejor y la única opción? ¿Puede traer a alguien agua, por favor? ¿Por qué es la única opción? Allá. Oh, gracias. Fría, por favor. ¿Por qué? Y voy a tratar de explicarlo. Y creo que hay 4 cosas por las cuales el reino de Dios es la única opción y la mejor opción. No hay otra salida. Número 1, porque es real, funciona y se aplica de forma práctica. Da resultados. Los principios del reino de Dios no solamente son buenas intenciones o buenos deseos. El reino de Dios cambia vidas. El reino de Dios regresa a la dignidad humana. Y te voy a decir cómo perdimos la dignidad humana. Es a través del pecado. Cuando vivimos, actuamos, pensamos en contra del diseño por el cual tú y yo fuimos creados, perdemos esa dignidad que Dios nos puso desde el principio. Génesis lo explica todo. Él puso su imagen y su semejanza en nosotros. Y cuando yo vivo indignamente, trato indignamente a otros. ¿Te das cuenta de eso? Pero el reino de Dios nos quiere regresar esa dignidad. El reino de Dios nos quiere liberar, nos quiere restaurar, nos quiere proteger, nos quiere dirigir. Y no solo eso, sino que suple todo lo que necesitamos. Se puede experimentar en nuestra familia, en nuestro trabajo, en amistades, en nuestras finanzas, en nuestra salud física y emocional. Él ha establecido principios que funcionan. Y yo he sido testigo de eso, no nada más en mi propia vida, en mi propia familia, pero yo he sido testigo en eso, en mucha gente que es parte de la iglesia local aquí en Viva Church. He visto la mano protectora, la mano proveedora en sus vidas.
Aunque la tormenta esté acrecentando, he visto que Dios ha proveído de una u otra forma en cada uno de ustedes. Recuerdo cuando recién inició esto del COVID-19, había demasiada incertidumbre, todavía la hay, pero cuando alguien de ustedes me hablaba por teléfono me ponía a temblar porque decía, ¿qué pasó? O sea, era como una reacción de preocupación, pero llamada tras llamada, las primeras llamadas que recibí, y algunas personas están aquí, fueron de testimonios de cómo Dios suplió sus necesidades, de cómo recibieron un mes completo de sueldo de parte de su patrón o de su patrona, de cómo no se les acabó el trabajo. Yo me acuerdo, o sea, esas llamadas. El reino de Dios es real. La otra parte es que el reino de Dios es una oportunidad, es una opción. Y en esto hay un principio hermoso y te voy a decir algo bien lógico y lo voy a explicar. Hasta hay un dicho que dicen, a fuerzas ni los calcetines entran. ¿Estás de acuerdo? Trata de ponerte los calcetines de tu hijo. No va a entrar. Ahora te lo voy a poner de otra forma y lo he explicado así. Por ahí está José Jasso. O estaba, ya se fue. Ahí está José Jasso. Imagínate que yo lo quiero invitar a comer a mi casa, pero ni siquiera le mando una invitación. Mando a 2 guardaespaldas gigantes a recogerlo, ni siquiera le preguntan, lo amarran, le ponen duct tape, vámonos a comer fajitas a la casa del pastor. ¿Tú crees que eso es algo que disfruta? ¿Va a disfrutarlo José? Véngase, te invité a comer, siéntese. Pero ¿qué tal si yo lo invito, le hago esa invitación y cuando yo le hago esa invitación él tiene la opción de decir si puedo, no puedo, si quiero, no quiero, ¿estás de acuerdo? Pero si él sabe quién soy y él ha experimentado el sabor y el sazón de mis fajitas, no va a haber fuerza en el mundo que lo va a detener para ir a mi casa a comer. Y así es el reino de Dios. El reino de Dios es una invitación. El reino de Dios es opcional, porque si no fuera una invitación y no fuera opcional, no hubiera virtud en eso. ¿Estás de acuerdo? Porque es algo agradable. El reino de Dios es una opción, es una oportunidad, porque Dios no controla y manipula las cosas, aunque Él pudiera hacerlo, pero no es justo. Él obra a través de influencia. Todo el tiempo. Él hizo un acto que nadie puede refutar en la cruz del Calvario. Él vino en medio de nosotros a decirnos que nos ama y aparte, Él dio todo antes de recibir nada de nosotros. Él nos amó primero. Y Él ha tomado un riesgo impresionante con nosotros. Y la otra cosa que Dios ha hecho es que Él ha sido ejemplo. Un ejemplo impresionante. Si tú ves la vida de Cristo, cómo vino aquí. Sufrió injusticia, sufrió rechazo, sufrió hambre, sufrió cansancio, sufrió tristeza. Su familia lo criticaba, fue malentendido, fue juzgado equivocadamente, fue crucificado, fue escupido, fue burlado. O sea, más ofensas no pudiera haber él experimentado. Más injusticias de parte del ser humano no pudo haber experimentado porque las experimentó todas. Y al final él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al final él dice, yo los justifico. Mantén eso en tu mente. Porque esto es básicamente el corazón del mensaje. Y número 3, porque no depende de las circunstancias ni de la gente. Es otro estilo de vida diferente, no en el sentido de superioridad, porque de hecho funciona de forma contraria al reino humano. No está limitado a la opinión de la gente o a las circunstancias, porque el reino de Dios trabaja de forma diferente. En el reino de Dios el menor se convierte en el mayor. En el reino de Dios el líder es el que sirve. En el reino de Dios el que da, recibe. En el reino de Dios el rechazado es aceptado. En el reino de Dios el débil es poderoso. En el reino de Dios el perdido es encontrado. El reino de Dios, su motivación es amor y perdón total para poder traer justicia. El reino de Dios. Y justicia es algo que tú y yo necesitamos. Y lo más importante de todos estos puntos, el final, el 4, es que su prioridad somos tú y yo. Nosotros estamos en el centro de su mesa. No lo alcanzo a entender. Ni tú lo alcanzas a entender, ni el salmista lo alcanzó a entender.
Cuando contemplo el cielo y la luna y las estrellas que tú mismo hiciste, no puedo menos que pensar que somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta. Nos creaste casi igual a ti, nos trataste como a reyes, nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste, nos diste dominio sobre toda tu creación. Me encanta esa traducción, cómo lo pone. Tú y yo somos la razón del reino de Dios. Él nos tiene en sus pensamientos día y noche. Dice en Romanos 14:17 que el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El concepto de Dios no es de autopreservación, búsqueda incansable de proveer para tus necesidades. Por eso Jesús dijo, no se afanen por lo que han de vestir, por lo que han de comer. Yo me encargo de eso. Busquen mi reino y su justicia y todo lo que ustedes necesiten será añadido a sus vidas. El problema está en cuando tú y yo nos afanamos con la vida. Es un instinto casi. Bueno, los animales se guían por instinto, pero es un mecanismo de autopreservación. Y cuando tú vives en ese estilo de preservación para acumular más para ti y los tuyos, se convierte en opresión a otros. Y cuando hay opresión, hay depresión, porque no hay felicidad y es contrario al reino de Dios. Hay injusticia, no hay paz y no hay gozo. El reino de Dios no es comida ni bebida. Es algo más que comida y bebida. ¿La comida y la bebida es mala? No. Es increíble la capacidad que Dios nos dio de disfrutar los sabores, los olores y los colores. Pero hay algo más importante que tú y yo necesitamos para vivir. La realidad de la vida, de todo lo que vemos, está en su reino. Su reino es el reflejo de su carácter, su motivación, su deseo, su compromiso, en la forma en cómo gobierna. Y escúchame bien cómo gobierna Él. Tú lo puedes ver a través de la Escritura. Con su poder ilimitado y autoridad única. Su poder es ilimitado y su autoridad es justa y recta. Y quiere que participemos con Él. Quiere que colaboremos con Él. Justicia. Un tema que necesitamos que se habla, que se ha distorsionado, que no ha traído resultados, porque no hemos involucrado a Dios. ¿Por qué es tan importante y necesario la justicia? ¿Qué nos hace diferentes a los animales o a las plantas? Yo nunca he escuchado que, mi perro me diga, es que eres injusto, y a lo mejor he sido injusto con ella, cuando me hace enojar. Pero hay algo que leí en una parte cuando estaba preparándome para este mensaje, y está bien interesante porque habla de 3 animales. Es la mantis religiosa. ¿Saben cuál es la mantis religiosa? Es como un grillo gigante. Ahí véanlo en googleale. Ahí en la mantis religiosa. Son esos como grillos que ponen a pelear la gente en Asia. Bueno, la mantis, la hembra se come al macho. Es algo que hacen. Hay otro animal que es el tejón de miel. En inglés se llama honey badger, pero es un tejón, es un animalito. Ese animal no tiene consideración por otros animales cuando está en peligro. Es más, ese animal es como un zorrillo, del tamaño de un zorrillo, pero puede a matar a una persona si está en peligro. Hay videos donde está un tejón de miel, se llama así, y está peleando contra 6 leones o 6 y gana, por lo bravo que son. No tiene consideración en otros animales. El panda, yo no sabía todo esto, pero está interesante y triste. Si tiene gemelos, abandona uno y se queda con uno nada más, porque no tiene suficiente leche. Si tú y yo basáramos eso como nuestro estilo de vida, sería injusto, sería algo que no es correcto. ¿Estás de acuerdo? Porque no es correcto abandonar a tus hijos, no es correcto comerte a tu esposa o a tu esposo, y no es correcto echarle pleito a todo el mundo. Muchos de ustedes eran así antes.
Pero ¿qué nos hace tan diferentes a los animales y a los objetos? ¿Qué nos hace diferentes? Aquí es en donde se demuestra la razón, la existencia de algo superior y más profundo. No somos animales, no nos guiamos a través de instinto o como los objetos que se gobiernan a través de las leyes naturales de física. Es un tema importante que se tiene que ver desde la perspectiva de Dios. El tema de justicia, la única forma en cómo tú y yo lo vamos a entender es a través de la perspectiva de Dios. Porque si no lo hacemos de esta forma, tenemos el riesgo de radicalizarnos y cometer errores y atropellar a otra gente. ¿Están de acuerdo? Y terminamos siendo injustos. Es como los saqueos y las cosas. ¿Cuánta gente inocente fue afectada? Eso no trajo justicia. Estamos viviendo tiempos difíciles, mis hermanos. Se están moviendo los cimientos de este reino humano. Hoy más que nunca necesitamos el reino de Dios en nuestras vidas para poder dar frente a la vida. Porque no hay otra salida, no hay otra opción. Sin justicia no es posible tener paz y sin justicia y sin paz no habrá gozo. Justicia, escúchenme bien, es el fundamento del reino de Dios. No está ese versículo ahí, pero si ustedes leen el Salmo 89:14, dice la Escritura: tú gobiernas con justicia y rectitud, pero sobre todas las cosas nos demuestras tu amor constante, tu constante amor. Desde el principio Dios ha traído justicia. Se cree que, ven cómo inicia el capítulo 1 de Génesis, donde dice que la tierra estaba vacía, estaba en caos, desordenada. Y mucha gente cree, o algunos teólogos creen que fue eso justamente después de la rebelión de los ángeles con Dios, Satanás y la tercera parte de los ángeles. El punto es que Dios vino y empezó a impartir justicia en la creación. Empezó a poner cosas en balance, límites, extensiones, día, noche. Empezó a preparar el mejor lugar para su mejor creación, que somos tú y somos yo y soy yo. Somos todos nosotros. Y Él nos creó bajo su propia imagen y su propia semejanza. Racismo es directamente del infierno. Todos somos iguales delante de Dios. Y el plan de Dios en esos tiempos no era que hubiera jerarquías humanas, porque Él sabía que si el hombre empezaba a impartir justicia, se iba a convertir en injusticia. Y justamente eso pasó. Y justamente eso sigue pasando. Era para que hubiéramos vivido bajo su justicia, bajo su poder y bajo su autoridad. Ese es el principio de igualdad de parte de Dios. Todos tenemos el mismo valor delante de Él. Hay 3 versículos que encontré que dice: el Señor es justo y ama la justicia. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. El trono de Dios, su fundamento es la justicia. Y tú y yo necesitamos justicia. Pero somos seres injustos. Y por esa razón necesitamos a Dios. Génesis 18, del 18 al 19, y justamente es la promesa de Dios que le está dando a Abraham. Le está diciendo: pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa. Y el plan de Dios para formar una nación grande y poderosa no era para avergonzar a las otras naciones, era para hacerse a conocer, para darse a conocer. Y todas las naciones, dijo, así decía su plan, o su plan es: todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. La promesa de Abraham. Y yo lo escogí a fin que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo ¿qué? Lo que es ¿qué? Correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Correcto y justo. Correcto y justo. Nosotros hacemos injusticia contra Dios cada vez que pecamos. El pecado es un acto injusto y el pecado no es un error, es un acto premeditado con toda intención para encontrar satisfacción momentánea. Y lo seguimos haciendo. Y cuando somos injustos contra Dios, seremos injustos con quienes nos rodean y aún con aquellos que amamos. Y para colmo culpamos a Dios de todo lo que pasa en la tierra.
Y ese deseo de autopreservación nos lleva a tomar ventajas de otros. Lo que decía en Mateo 6, 31, 34. No te afanes por lo que tienes que comer o vestir. Busca a Dios y su reino. Y su reino es justicia, paz y gozo. Fíjense lo que dice en Jeremías 9, 23, 24. Y quiero que pongamos atención en este versículo. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable. Y eso me encanta, y este es el punto. Dice: y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas yo, el Señor. Justicia y rectitud. Y esto es bien increíble. Esto está precioso, y aquí estás de cuenta, esto es todo lo del mensaje. La justicia de Dios no solo castiga lo malo, sino restaura a quien hace lo malo. La justicia de Dios no solamente es punitiva, consecuencia de: hiciste mal, manazo, cállese muchacho, no hable. No, restaura a la gente. El corazón de Dios es justicia y es rectitud, hace lo correcto. Y si tú y yo queremos hacer la verdadera justicia, necesitamos hacer lo correcto y lo que es justo. Pero ¿quién nos dice lo que es justo y lo que es correcto? ¿Un partido político? ¿Una cultura? ¿Una experiencia? ¿Una inseguridad? Quien nos dice es Dios. Pero para poder experimentar eso necesitamos de su reino hoy más que nunca. Su reino no es una fantasía. Su reino no es algo imposible que tú y yo podamos experimentar. Él vino personalmente a explicarnos su reino. Tenemos que ver la foto completa. Si queremos que los problemas se solucionen, tenemos que ver todo desde la perspectiva de Dios, que es una perspectiva mayor. Justicia no solo es la retribución al que hace lo malo, sino también es reconciliadora y restauradora. Es una oportunidad para cambiar. Si tú y yo queremos justicia, necesitamos perdonar primero. Es totalmente contrario al concepto de la justicia del mundo. Sin perdón no hay justicia. Si no hay perdón, la justicia humana se convierte en injusticia. Suena muy bien, pero ¿cómo? ¿Sabes que somos la iglesia del por qué y el cómo? Pues bien sencillo. Dios lo puso de una forma tan simplificada, tan sencilla. Son las historias que Él contó, dijo, ¿a poco no son parábolas? Es como una historia de el zorro y el sabueso. Y había un zorro que, ¿a poco no contaba así las historias? Y la gente religiosa, espérame, pero eso no es. Estaban rechazando a Dios. Estaban ignorando a Dios, a su Creador. Y si Dios vino personalmente, es porque quiere hablar nuestro lenguaje. Quiere que entendamos su afecto, que entendamos sus pensamientos, que entendamos sus planes, su visión, su sueño para la humanidad. Es tiempo, iglesia, de tomar las cosas en serio. La iglesia somos tú y yo, no es el edificio. Y si tú criticas a la iglesia, ¿a quién crees que estás criticando? A ti mismo. Porque si no hay cambio, el cambio debería ser por ti y por mí, que somos su iglesia. ¿Cómo lo hizo Dios y cómo lo puedo hacer yo realidad en mi vida? De traer su justicia, su paz y su gozo. Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento es posible cuando tú y yo recibimos el perdón de Dios inmerecido. Cuando tú y yo entendemos que Dios quiere darnos una oportunidad para reiniciar nuestras vidas. Cuando tú entiendes que Dios se encargará de tu pasado para que no repitas tu pasado y se encargará de tu futuro para que vivas tu presente con Él. Ese es el corazón de Dios. Y para eso Él nos da justicia, nos da paz y nos da gozo. Con Dios todas las cosas se van a poner mejor. Sin Dios todas las cosas se van a poner peor.
La invitación al reino de Dios es una de las invitaciones más justas que ha habido en la historia de la existencia de cualquier ser. Porque ni Dios mismo hizo esto contra el adversario. Porque el adversario está resentido con Dios. Él es mentiroso desde el principio. Él se viste de ángel de luz. Él vino a robar, matar y destruir. Pero Dios, a pesar que le hemos fallado, nos hemos rebelado contra Él, Él viene y nos hace esa invitación. Ven a mi reino. Estas son palabras textuales de Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí en la tierra. Está en Cristo. Cristo es la expresión detallada del reino de Dios basada en un amor incondicional. ¿Y cómo se manifiesta? Se expresa en Cristo, en la venida de Cristo, en sus enseñanzas, en su muerte y en su resurrección. ¿Y cómo se manifiesta el reino de Dios? ¿Cómo se expresa, cómo se hace realidad en nuestras vidas? A través de su Espíritu Santo. A través de Cristo tú y yo tenemos la autoridad que necesitamos para vivir. Y a través del Espíritu Santo tú y yo tenemos el poder para ejercer las verdades de Dios, para traer justicia, para traer paz y traer gozo a nuestras vidas y a las vidas de quienes nos rodean. Necesitamos entender esto. La autoridad de Cristo que nos hace justos delante de Dios y que sin ella no es suficiente, no es posible experimentar el poder a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y arrepentimiento es cambiar de dirección, dejar de hacer lo malo. Su reino se expresó y se expresa en Cristo y se manifiesta a través del Espíritu Santo. ¿Cómo lo haces? Recibe el perdón de Dios. Puede pasar la alabanza o quien vaya. Recibir el perdón de Dios. Pero se dan cuenta que en nuestra mente, en nuestro pensamiento, está fuera de sentido el decir que necesito perdonar para que la justicia sea aplicada. Pero es exactamente lo que Dios hizo para que tú y yo fuéramos justificados delante de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Nos perdonó. Todo. ¿Te das cuenta que una de las últimas palabras de Jesús en la cruz fue: perdónalos porque no saben lo que hacen? Justificándonos, aun cuando no lo merecíamos y no lo merecemos. Necesitamos de su justicia, necesitamos de su paz, necesitamos de su gozo. ¿Sabes cuál es lo más injusto que tú y yo podemos hacer? Ponte de pie, por favor. Es rechazar su invitación. No podemos darnos ese lujo. Es una invitación, es una oportunidad, no es una obligación. Pero es algo que cambia las vidas de la gente, cambia las familias, cambia las naciones. Si queremos cambiar una nación, nuestra familia tiene que empezar a cambiar. Y si mi familia necesita cambiar, el primero que tiene que cambiar soy yo. Y no lo puedo hacer sin la justicia de Dios. Y yo sé, a lo mejor gente que nos está escuchando, nos está viendo, está aquí, a lo mejor tú nunca has dejado recibir el perdón de Dios a través de Cristo y vives con una sed culpable. O a lo mejor ya recibiste el perdón de Cristo, pero no te has puesto a pensar que todos los días de tu vida tú vives con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en ti, has sido sellado con el Espíritu de Dios. Tú eres el templo del Espíritu de Dios, y quiere decir que tienes que tener cuidado con lo que ves, con lo que hablas, con lo que piensas, con lo que haces. La Escritura dice bien claro: no entristezcan al Espíritu de Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Es el lugar más sensible de Dios. Es lo que necesitamos, mis hermanos, mis hermanas. Necesitamos dirección, necesitamos consuelo. El mundo te dice resignación. Dios dice consuelo en el Espíritu de Dios.
Ve el fruto del Espíritu de Dios. ¿Tú crees que el fruto del Espíritu de Dios está basado en circunstancias, en posición financiera, en educación, en color de piel, en estatus legal o ilegal o lo que quieras llamar? El reino de Dios está por arriba de cualquier reino humano. El reino de Dios permanece para siempre y está para ti y para mí. Sin perdón no hay justicia. Y tenemos que recibir el perdón de Dios. Y hay dos escrituras con las cuales quiero cerrar, pero quiero que las entendamos bien. ¿Qué nos decía el Espíritu? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo a través de la vida de Pablo? Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado por nosotros lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Recibe la justicia de Dios. Recibe el perdón de Dios en Cristo Jesús. Arrepiéntete. Cambia tu estilo de vida. Busca a Dios. Busca a tu Creador. Habla con Él. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Pastor Luis lo puso muy claro la semana pasada. Escucha el mensaje de la semana pasada, ve el mensaje de la semana pasada. Pero es tiempo que nosotros seamos reconciliadores. Es tiempo que traigamos la justicia de Dios en nuestras vidas, en nuestro estilo de vida, para que podamos experimentar paz y gozo. Yo quiero ser un embajador de Cristo. Yo quiero empezar a hacer las cosas correctas en mi casa. No sé si las aguas de toda esta tormenta que está pasando a nuestro alrededor se van a aplacar, pero las aguas más importantes que se tienen que aplacar son las de mi corazón. Haz lo que es justo y no cometas la injusticia más grande que puede haber, que es rechazar la invitación de nuestro Padre de ser parte de su reino. Esa es la peor injusticia que tú y yo podemos hacer. Dios le dijo hay una parte en Deuteronomio, dice: traten siempre a todos con justicia, así disfrutarán de la vida y tomarán posesión del país que Dios les dará, de las cosas que Dios nos quiere dar. Entrega tu vida a Dios. Cierra tus ojos, por favor, cierra tus ojos. Pídele perdón y recibe su perdón. Recibe su perdón incondicional. Él te amó primero. Tú no necesitas hacer absolutamente nada. Lo único que necesitas es dejar de resistirte a Dios y pedirle perdón y decir: Señor Jesús, tú eres la manifestación del reino de Dios. Enséñame a vivir. Y dile al Espíritu Santo que está en ti, o que puede estar en ti si tú te arrepientes: quiero vivir para ti, Espíritu de Dios. Quiero escuchar tu voz. Dirige mi vida. Dirige mi familia. Ayúdanos a ser reconciliadores. Ayúdanos, Dios, como tu pueblo, tu nación, porque creemos en tu reino. Quiero traer mi tiempo, mis actividades, mis finanzas, mis amistades y mi familia en tu reino, Señor. Todo lo que soy, Padre. Renueva mi entendimiento y ayúdame a vivir con justicia, en paz y en gozo en ti. En Cristo Jesús, Señor.